Hola, reciban todos un muy cordial saludo. Mi nombre es Mayra Alejandra González Carbono, magíster en Neuropsicología y Educación. Hoy les voy a hablar acerca del estudio de caso que realicé, el cual recibe como nombre Incidencia de una serie de estrategias basadas en el Communicative Language Teaching, CLT, en el fortalecimiento de la producción oral de la lengua extranjera inglés en docentes de escuela nueva. Muy bien, el problema por el cual se decidió llevar a cabo este estudio de caso fue la carencia en la competencia comunicativa en inglés en los docentes de escuela nueva en una escuela de Tuluá. Es así como surge entonces la pregunta de investigación que se planteó, que es ¿cuál es la incidencia del CLT en el fortalecimiento de la producción oral en inglés de dos docentes de lengua extranjera de escuela nueva del sector público en la ciudad de Tuluá? Bueno, para poder dar respuesta a este planteamiento, se trazó un objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general era determinar la incidencia del CLT en la producción oral de la lengua inglés en docentes de primaria de escuela nueva de la ciudad de Tuluá. Para poder alcanzar ese objetivo general, se trazaron los tres objetivos específicos. El primero era identificar el nivel de producción oral de la lengua extranjera inglés en esos docentes. Posterior a eso, diseñar e implementar una estrategia basada en el CLT para posteriormente analizar la incidencia que tuvo esa estrategia realizada a base de lo que expone el CLT y en el fortalecimiento de la producción oral de estos docentes. En el marco teórico tenemos diferentes y una amplia construcción de teóricos, pero los más importantes o los más relevantes, los que tuvimos más en cuenta fue primero a Dale Hymes con su forma de definir lo que era competencia cognitiva. Él decía que la importancia del lenguaje que tuviera el docente que enseña un idioma es realmente la base principal para el éxito en ese proceso enseñanza-aprendizaje. Es por eso que es obviamente muy importante intervenir a esos docentes que enseñaban inglés, pero realmente no contaban con una producción oral, pues ni siquiera de nivel A1. Por otro lado, está Richard and Rogers, que expresaban que las unidades primarias del lenguaje no son simplemente sus rasgos gramaticales, sino los rasgos funcionales, es decir, cómo alguien se logra a entender el discurso. Es por eso que se tomó la competencia oral, ¿sí? Se buscó enfocarse mucho en esta, porque si bien es importante pues que el docente pueda escribir para que los niños pues hagan sus anotaciones en su cuaderno, que es como lo más común ver, ¿sí? Siempre es la enseñanza tablero, cuaderno, pues lo primordial, lo que se buscó en este estudio de caso era que esos docentes pudieran adquirir una competencia oral que les permitiera poder desenvolverse en su entorno y poder expresar a esos niños y sus ideas o las temáticas del día en inglés, que pudiera comenzar a generarse un entorno donde ellos estuvieran aprendiendo inglés y escuchando ese inglés, ¿sí? Que no se quedara en lo que ellos hacían, que era simplemente escribir vocabulario en el tablero y los niños lo escribían en sus cuadernos. Después está Garnes and Reitman, que definían al CLT como la habilidad de utilizar el sistema lingüístico efectivamente, es decir, el estudiante o la persona que está aprendiendo sea capaz de responder a las diferentes realidades de su entorno. Conectan todos con los que han planteado cada uno. Por otro lado, Bryn Catlins hace un gran aporte con su descripción de los roles fundamentales del docente que desea implementar el CLT. Dice que los roles principales son de facilitador, porque este debe
facilitar el proceso de comunicación y debe ser un participante activo dentro de su propio grupo, ¿sí? El docente no se puede limitar entonces a vocabulario, ¿sí? Debe participar con sus estudiantes y esos docentes no lo hacían porque no tenían una competencia oral ni siquiera mínima. Bueno, los demás autores que podemos observar en el marco teórico hacen aportes realmente importantes, pero pues la idea no es solo hablar del marco teórico, por eso hice esos primeros aportes, porque así sucesivamente todos se van entrelazados, pero si pueden notar, todos comparten la misma idea de lo que el CLT propone y de cómo se debería ser la competencia comunicativa de esos docentes que enseñan inglés. Por otro lado, tenemos el diseño metodológico. El diseño metodológico de esta investigación fue la de un estudio de caso porque se abordó la realidad de dos docentes de una institución educativa y es de carácter cualitativo porque la descripción y el análisis de los datos no va a ser estadístico, sino narrativo, ¿sí? Va a describir cómo fue el proceso de aprendizaje de estos sujetos de estudio. Es explicativo, ¿sí? Y descriptivo porque pues explica, describe la manera en cómo ese aprendizaje evoluciona en cada uno de estos sujetos. ¿Sí? Los instrumentos que se utilizaron principalmente fueron pues los planes de clase para cada una de las intervenciones. Esos planes de clase se construyeron según lo que cada teórico exponía sobre el CLT, ¿sí? Se tomaron esos diferentes componentes y siempre estuvieron los planes de clase, además de un diario de campo que se registró en cada sesión y también una rúbrica evaluativa mediante la cual se evaluó al inicio, ¿sí? Que fue una prueba de diagnóstico y otra prueba al final. Hablando bien de lo que es un estudio de caso, el estudio de caso, según Pérez Serrano, ¿sí? Él hace esta distinción de que el estudio de caso tiene tres fases: fase preactiva, interactiva y posactiva. La fase preactiva, en ella se tienen en cuenta los fundamentos teóricos que enmarcan al problema o al caso, ¿sí? En este caso, pues lo que ya hablamos en el marco teórico. La fase interactiva corresponde al trabajo de campo y a los procedimientos y desarrollo del estudio como tal, utilizando las diferentes técnicas cualitativas, que en este caso eran pues los planes de clase, los diarios de campo, ¿sí? Todas las intervenciones, todos los elementos que se utilizaron en las intervenciones que eran pues clases, por así llamarlo. Finalmente está la fase posactiva, que se refiere a la elaboración del informe o el estudio final, en el cual se detallan las conclusiones, las reflexiones críticas sobre el problema o caso estudiado, ¿sí? Que ese sería pues nuestro análisis y la discusión. ¿Sí? Si vemos bien, un estudio de caso no se sale de la normativa o de lo que usualmente se ve en un estudio de investigación cuantitativa o cualitativa. Este fue el formato de diario de campo que se llenó en cada una de las sesiones, ¿sí? Como pueden ver, están los ejes temáticos, se describe pues qué sucedió respecto a esos y siempre hay un lugar a la reflexión, porque la reflexión es muy importante en el estudio de caso, en cualquier investigación, pero sobre todo en esta metodología de estudio de caso. Esa, por otra parte, era la rúbrica de evaluación, ¿sí? Creada por Yawarlitza. En esta tenía en cuenta 5 categorías para la producción oral: la adecuación, la cohesión y coherencia, corrección, la cuarta era entonación, fluidez y expresividad, y por último, la interacción con el examinador, ¿sí? Cómo ellos se desenvolvían cuando hablaban, cuando interactuaban conmigo, ¿sí? Entonces tenían esas 5 categorías. Esas rúbricas se utilizaron para la prueba diagnóstica y la prueba final, también creada por el mismo autor.
La prueba diagnóstico de ambos sujetos, recuerden que era un estudio de caso, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la prueba de arriba, prueba diagnóstico y prueba final, en las barras naranjas indican un nivel inicial, ¿sí? Y de hecho, también se mencionó que en la prueba de diagnóstico se colocó en el nivel inicial, no porque fuera realmente inicial, porque hubo muchas ocasiones y apartados entre estas mismas en las que ni siquiera existía una respuesta, ¿sí? Entonces ni siquiera estaban en un nivel inicial. Ambos, ambos sujetos de investigación en sus pruebas diagnósticas tienen niveles iniciales y ya la prueba final, después de las 10 semanas de intervención, pues podemos ver que lograron tener el sujeto 1, pues en intermedio todas las categorías, a excepción de la corrección, y la docente 2, intermedio en todos, excepto en la interacción, ¿sí? Entonces, bueno, antes de pasar a las conclusiones, ¿qué se puede analizar y ¿sí? Poder que se determina. Bueno, a lo largo de las 10 semanas de intervención realizadas con los sujetos de estudio, se buscó de manera objetiva estudiar la incidencia que tenía la serie de estrategias elaboradas basadas en el CLT en el mejoramiento de la producción oral de estos docentes. De esta manera se aplicaron los planes de clase siguiendo los lineamientos o propuestas expuestas por los diferentes teóricos que conforman el apartado de marco teórico que se nombraron anteriormente. Se pudo observar entonces y concretar que efectivamente el CLT tuvo un efecto positivo en el mejoramiento de la producción oral de los docentes. Pues estos, a lo largo de las 12 semanas, 10 de intervención, una semana diagnóstica, una semana de evaluación final, eh, fueron presentando mejoras, ¿sí? Paulatinamente en las diferentes categorías, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que no se medía producción oral como algo general, sino que se tuvo en cuenta esas categorías que también es importante resaltar, bueno, que la adecuación hace referencia a la propiedad, a la cortesía y a la pertinencia del discurso en la producción oral. La segunda categoría, que es cohesión y coherencia, hace referencia a la manera en la cual la persona logra entrelazar los distintos mensajes emitidos, evitando la redundancia y las contradicciones. Por otra parte, la corrección hace referencia al uso correcto de las normas gramaticales al momento de expresarse. La entonación, fluidez, expresividad, pues hace referencia a las variedades tonales que pueden ser utilizadas al momento de expresarse. Y finalmente, la interacción hace especial énfasis, como mencionaba anteriormente, en los roles de emisor y receptor en cuanto a los intercambios de turnos y participación activa en la comunicación. ¿Sí? Entonces, finalmente, se puede entonces constatar y determinar que era el objetivo general que se enmarcó, que los avances fueron altamente notables en los sujetos de investigación. Es algo que se evidencia al contrastar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico y en sus pruebas finales, ¿sí? Adicional a esto, pues teniendo ya los resultados del esfuerzo, del trabajo de ellos también a lo largo de las sesiones que se vieron reflejados en la prueba final, pues se puede concluir que esta investigación se desarrolló según lo establecido por los diferentes exponentes que conforman la estructura teórica del estudio, ¿sí? Porque todos y cada uno de los planes de clase de las 10 semanas fueron creados según lo que cada teórico exponía. También que la metodología de estudio de caso permitió un trabajo altamente personalizado que garantizó no solamente el desarrollo de las actividades, sino el seguimiento permanente de la progresión de los aprendizajes por parte de los sujetos de investigación. Finalmente, en cumplimiento del tercer objetivo específico de este estudio de caso,
Se demuestra que el CLT asociado a la metodología de estudio de caso sí representa una estrategia adecuada y con un efecto significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua. Ahora bien, pues esto trajo no un beneficio solamente personal o profesional para estos docentes, sino también para su comunidad que tenía en ese momento, para su grupo de estudiantes y para los que tengan en un futuro de ahí en adelante, porque se están beneficiando ellos sí, profesionalmente, personalmente, pero están beneficiando a lo más importante que tiene cada país y son los estudiantes y los niños que son el futuro. Entonces, bien, impactó en esos sujetos de estudio e impactó y seguirá impactando en las futuras generaciones. Finalmente, pues está la bibliografía y yo les agradezco mucho por su atención. Espero que tengan un excelente día.